Bienvenidos, siéntanse en casa. ¿Estamos descansados, hermanos, o no alcanzamos a descansar? ¿Estamos cansados? ¿Están bien? Si no, yo sé que ahorita van a decir que sí a todo lo que yo diga, ¿verdad? Van a estar de acuerdo con lo que diga, ¿verdad? Básicamente, hermanos, nosotros iniciamos el domingo en la tarde estudiando sobre cómo estudiar la Biblia eficazmente. Ya van como 2 miércoles yo creo que no he estado aquí, que no hemos visto esto. Voy a dar un repaso. Acabamos de iniciar el estudio, vamos a dar un repaso en lo que estuvimos viendo el primer miércoles, un miércoles que acabamos de iniciar. Para aquellos hermanos tal vez que también no estuvieron ese miércoles, domingo en la tarde, ¿verdad? Ya ando en miércoles yo, domingo en la tarde, perdón. ¿Cómo estudiar la Biblia eficazmente? ¿Será esto algo muy necesario hoy en día, hermanos? Sí, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar viendo. Una de las cosas que mirábamos nosotros el domingo en la tarde es que escuchamos nosotros en cuanto a frases, ¿verdad? Que se dicen, si queremos desarrollarnos y avanzar, tenemos que estudiar. Y eso es en cuanto a la vida secular, ¿verdad? Si queremos una nación fuerte, decimos, el humano tiene que ser ¿qué? Tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que educarse, decimos. Hay otra frase que dice que la educación determina el futuro de una nación. Y esto también es algo que en la cual es cierto, ¿verdad? Esto determina lo que va a ser una nación, aquellas personas que se están preparando. Lo que mirábamos nosotros que esto no es palabra de hombre, sino que viene a ser palabra de Dios. Y nosotros lo miramos desde el principio, hermanos, en cuanto a lo que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Lo que Dios le dio a Moisés, el consejo que Dios le dio a Moisés, aquellas palabras que él le dijo como mandamiento, el cual a nosotros nos deja saber que el buen fruto claramente de una nación depende del conocimiento y la obediencia, pero claramente de a cuáles leyes. De la ley de Dios, y claramente ahí lo miramos, ¿verdad? Y un ejemplo en lo cual nosotros podemos tomar es, si usted va conmigo, abra sus Biblias, ¿verdad? A Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí está la palabra, ¿verdad?, que se le está dando a Moisés. Dice claramente ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Le dice, primeramente la palabra aquí que vemos es mirad. Mirad, le dice. ¿Qué quiere decir mirad en esta ocasión? ¿Poner qué? Poner atención, ¿verdad? Mirad. Mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos. Dice aquí, ¿verdad? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Qué está diciendo Moisés? Yo no les estoy enseñando palabras de quién, mías, ¿verdad? Sino que Moisés les está diciendo, yo les estoy enseñando a ustedes exactamente lo que Dios a mí me ha dicho, me ha mandado. Entonces dice, ¿para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Los está preparando, ¿verdad? Van a entrar a una tierra, ahora van a ver que lo que yo les he enseñado, que es palabra de Jehová, los estatutos y decretos, eso les va a servir para que cuando ustedes tomen posesión de esa tierra. Y luego sigue diciendo el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aprenderlos y usarlos, ¿verdad? Aprenderlos y usarlos. Esa es la educación que les está dando. Guardarlos quiere decir apréndalos. Una de las cosas que tenemos aquí que es memorizar, ¿verdad? Memorización. Apréndalos, guardarlos. Pero no solamente guardarlos, sino que dice ponerlos ¿por qué? Por obra. Y aquí es cuando vemos lo que dice Santiago 1:22, ¿verdad? Sed ¿qué? Hacedores y no solamente oidores.
¿verdad? Entonces aquí claramente lo que está diciendo el escritor. Dice, porque esta es vuestra ¿qué? Vuestra sabiduría. Esta es vuestra sabiduría. ¿Cuál? ¿Las palabras de Moisés? No. ¿La palabra de quién? De Jehová. Esta es vuestra sabiduría. Y luego dice, ¿y vuestra qué? Inteligencia ¿ante quién? Ante los ojos de qué? De los pueblos. Ahora entendemos por qué la iglesia tiene que ser pura. ¿Por qué la iglesia tiene que guardar la palabra de Dios? Porque nosotros seremos el ejemplo ¿para quién? Para todos los que nos rodean, ¿verdad? Para todos los que nos rodean. Y la única manera es mirad, poner atención, guardad y ponerlo por obra. Y luego dice, allí sigue diciendo, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo, ¿qué van a decir de ese pueblo? Fíjese ahí la palabra. ¿Qué van a hablar de ese pueblo? Sabio y entendido, nación grande está. Ahí es donde se nota que la nación que obedece al Creador, la nación que obedece a Jehová. Esta es una nación la cual va a resaltar. Este va a ser un pueblo que va a resaltar. ¿Por qué? Porque escucha la voz de Dios y la pone por obra. Entonces, esta es la sabiduría en la cual estamos hablando. Y por eso, esto concuerda con aquella frase que dice, la educación determina el futuro ¿de qué? De una educación. Pero aquí estamos hablando del futuro de la educación de la iglesia, hermanos. ¿Para qué? Para que resplandezca alrededor de nosotros. Hablábamos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Decíamos que debemos tener algo muy claro en nuestra mente. No importa, fíjese, no importa de qué cultura sea usted o sea yo. No importa. Podemos ser mexicanos, podemos ser ciudadanos americanos, podemos ser centroamericanos, europeos. No importa qué cultura seamos cada uno de nosotros. Dios es el creador ¿de qué? De todo. Dios es el creador de todo. Por consiguiente, la educación de la Biblia es de suma importancia para el desarrollo intelectual del cristiano. Estemos donde estemos. No podemos decir, bueno, es que yo vivo en España, hermano, y la cultura es así. No vivimos bajo cultura, ¿verdad? Vivimos bajo ¿qué? Bajo la palabra de Dios. Es que la cultura es así aquí en Estados Unidos, hermano. Otra vez. Es que la cultura es así en México. Otra vez. No vivimos bajo cultura. Pero la única manera de nosotros empezar a entender la diferencia es empezar a conocer realmente lo que le dijo Moisés al pueblo, los estatutos y decretos, la ley, la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que estamos viendo. Recordemos también, hermanos, que Dios ya ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ya ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Si usted se fija en Hechos capítulo 17, y en ese tiempo todavía no estaba la Biblia completa. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hechos capítulo 17. Vaya conmigo ahí en su Biblia. Recuerda que el apóstol Pablo está pasando ahí por Atenas y quiere hablar a estas personas y les habla de aquel Dios no conocido. Y les da una predicación ahí a estas personas. Pero fíjese lo que dice el 30. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto ¿qué? Los tiempos de esta ignorancia, y en este tiempo no estaba la Biblia completa. Ahora imagínense hoy, que ya la tenemos toda. Ya ha pasado por completo los tiempos de la ignorancia. Dice, pasando los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora ya se ha predicado en todo lugar, hermanos, que hay que arrepentirnos. ¿Para qué? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Ahora, hermanos y amigos que nos visitan, ¿tendremos alguna excusa nosotros de no saber acerca de Dios? Si viene nuestro Señor Jesucristo en este día y está una persona no haciendo la voluntad de Dios, ¿tiene una excusa de decir, es que yo no sabía? La Escritura misma nos dice, ¿ha pasado por alto los tiempos de qué? De la ignorancia. De la ignorancia. Por eso he aquí, ¿por qué la importancia de estudiar la Biblia, hermanos? De estudiarla correctamente, de entender correctamente la palabra. Tito capítulo 2 también nos habla en cuanto a ello. Si alguien lo tiene, puede leerlo, ¿verdad? Alguien que lo encuentre más primero que yo. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Esta es otra gran enseñanza que el apóstol Pablo le da a Tito, ¿verdad? Le dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ya la tenemos manifiesta, está completamente. Y luego dice el versículo 12, algo muy importante, dice, enseñándonos. ¿Y cómo podemos enseñar? Estudiando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está. Eso es el estudio de la palabra de Dios. Hablábamos también el miércoles que empezamos este estudio, en que nosotros tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mirábamos lo que Job dice, ¿verdad? Vayamos ahí a Job, si alguien lo tiene antes que yo, puede leerlo, ¿verdad? Job 28, capítulo 28, versículo 28. Ahí está, ¿verdad? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿la qué? La inteligencia. Pero esto, hermanos y amigos, no viene algo que se va a venir solo a nuestra mente. No es algo que usted va a aprender solamente así, sino que, otra vez, esto viene por medio del estudio de la Biblia, ¿verdad? Salmo también, el salmista ahí en Salmo 111, 10. Ahí está, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero, ¿qué cosa debemos de hacer? Bueno, dice que debemos practicar, ¿qué? Sus mandamientos. Pero ¿cómo practicaremos unos mandamientos que no conocemos, verdad? Entonces ahí es donde entra nuevamente el estudio eficaz. El estudio eficaz. Eclesiastés, hermanos, si usted recuerda, el escritor, ¿verdad? Se le da el crédito a Salomón. Eclesiastés, hablando de la vida que proviene de darle gusto, como quien dicho, ¿verdad? A la vida, determina al último algo que él vio. O sea, él le dio el gusto a la vida, teniendo tantas riquezas, haciendo todas estas cosas. En el capítulo 3, me parece, dice que hay tiempo para todo. Pero al último de todo el discurso, ¿qué vino diciendo el escritor? ¿Qué es lo que dijo? Y ahí lo vemos. Ahí está. El fin de todo el discurso, dijo. El fin de todo lo que yo te escribí, de todo lo que yo fui, lo que hice, esto es, aprende esto, dijo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Está hablando de una persona que lo experimentó todo, hermanos, para encontrar la felicidad. Pero cada vez que hablaba de algo decía vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad bajo del sol. Todo es vanidad bajo del sol.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que iniciar. Hablábamos en cuanto a algunas definiciones de las palabras. Hablábamos en cuanto a la definición de estudiar. Estudiar quiere decir ejercitar el entendimiento para comprender o aprender algo. Hablábamos también que los sinónimos es aprender, cultivarse, educarse, adiestrarse, disciplinarse. Recuerden, hermanos, que decíamos que un estudiante de la Biblia no es una persona que solamente abre su Biblia y lee un versículo, ¿verdad? El estudiante de la Biblia no es aquel que tiene the verse of the day en el teléfono y, this is my verse of the day. ¿Leíste la Biblia? Sí, ya la leí. Ese no es un estudiante de la Biblia. Un estudiante de la Biblia no es aquel que se va a acostar y dice, voy a leer un proverbio. Muchos dicen, ¿verdad? Voy a leer un salmo. ¿Estudiante de la Biblia? Sí, estudié la Biblia. ¿For real? ¿En serio? Un estudiante de la Biblia es aquel que toma el tiempo, hermanos, para escudriñarla correctamente. Y eso es el estudiar. Porque no nada más leer, sino realmente entender lo que está leyendo. Y al entender, no solamente entender, aplicarlo en su vida. Eso es lo más importante. Ese es un estudiante de la Biblia. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es cultivarse, educarse, adiestrarse, disciplinarse. Un estudiante es una persona dedicada a la lectura y es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Claramente le recomienda ahí al joven Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien gusta leerlo? Ahí está. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Algo muy importante, ¿verdad? No le está diciendo, entre tanto que voy, pues tú no te preocupes, tú espérame que yo llegue. No le dice eso Pablo, ¿verdad? Entre tanto que voy, le dice que se ocupara en ¿qué? La lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Para qué? Porque esa lectura te va a mantener ocupado en la exhortación y en la enseñanza. Te vas a edificar a ti mismo, Timoteo, pero no solamente te vas a edificar a ti mismo, sino que tú vas a ayudar a edificar a los demás. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué significa eficaz? Es lo que hablábamos también ese miércoles que estudiábamos. ¿Qué significa eficaz? Bueno, eficaz significa que produce el resultado deseado. Cuando nosotros decimos estudiar eficazmente, quiere decir que va a producir un resultado en el cual está buscando usted en su vida, ¿verdad? Eso es lo que significa resultado deseado. Un sinónimo de la palabra eficaz es efectivo o eficiente, que significa hacer un trabajo. Es hacer un trabajo en su vida. Así que, para estudiar nosotros claramente, eficazmente la Biblia, hermanos, necesitamos ejercitar nuestro entendimiento, para comprender, para cultivar, para disciplinarnos, para adiestrarnos por medio de la lectura. Tiene que haber algo que tenemos que hacer para estudiar eficazmente. Tiene que haber un estudio eficaz en el cual es estar dispuestos a la aplicación, ¿verdad? A obedecer la orden dada, a ejercitar, adiestrar el entendimiento bajo la disciplina hasta alcanzar el resultado deseado. Y es lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta. Eso lo mirábamos también este miércoles que empezamos el estudio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Claramente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, fíjate, antes de esos versículos le dice, fíjate, tú persuade en lo que has aprendido ¿de quién? ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela y su mamá, ¿verdad? Tú persuade en esta palabra. ¿Por qué? Y en el versículo 16 le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, le dice. Es inspirada por Dios. Pero ahí es donde viene Pablo a decirle en cuanto al estudio eficaz. Este es un estudio eficaz.
no solamente le dice la Biblia, lee la Biblia, o sea, la Biblia es de Dios, sino que le dice, bueno, la Biblia, la palabra cual tú estás viendo, es la escritura dada por el aliento de Dios, ¿verdad? Por inspiración divina. Pero le dice, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Alguien gusta leerlo? Ahí está. Esta palabra que nosotros tenemos es claramente útil para enseñar. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Estamos enseñándonos todos juntos, hermanos. No nada más ustedes. Yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Estamos aprendiendo juntos. Es para enseñar. Estamos viendo nosotros que esta palabra es para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Lo mismo que corregir, ¿verdad? Redarguir. Si hay un mal, se tiene que corregir, como dice ahí también, corregir. ¿Para qué también es? Para instruir en justicia, pero hay un propósito, y eso es lo que usted y yo necesitamos entender, hermanos, el propósito del estudio de la Biblia. Déjenme les hago una pregunta, de las hojitas que di, ¿cuántos de ustedes las han usado, de las que se llevaron? Pongámonos a pensar, di unas hojitas para llevar un récord de lectura. ¿Cuántos de nosotros las hemos usado? Que hemos estudiado la Biblia eficazmente. Vemos ahora lo que está tratando de decir aquí la palabra de Dios a nosotros. Y si alguien de ustedes quiere una hojita de esas, díganme, le doy una hojita de esas, ¿verdad? Para llevar un récord. Pero este récord de lectura, hermanos, no es para beneficio del hermano Juan Luna. Este récord de lectura no es para que usted la traiga y me la enseñe y diga, hermano, mire, no. Este récord de lectura es para el beneficio de usted y su salvación, de su vida espiritual. Este récord de lectura es para lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que usted esté, como dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. La palabra ahí griega es artios, que quiere decir completo o capacitado, llegar a una madurez. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que es estudiar la palabra de Dios. Otra de las cosas que mirábamos en este punto, ¿verdad? Es que tenemos que estar enteramente preparados para la obra de Dios, y mirábamos que hay un error que se comete muy común. Hay hermanos que levantan la mano, hermano, necesito que ore por mí para que mi fe crezca, pero nunca abre la Biblia, hermanos. Y el otro miércoles y el otro domingo levanta la mano y dice, hermanos, quiero que oren por mí para que mi fe crezca, para que mi vida espiritual sea más fuerte, pero no abre la Biblia. ¿Cómo crece la fe, hermanos? ¿Cómo crece nuestra vida espiritual? ¿Cómo se fortalece? ¿Por medio de qué? ¿De la lectura? ¿Por medio de la palabra? Ahora, cuando usted estudia y usted medita en ella y la aplica, Dios le va a fortalecer su fe. Porque aquí Dios nos está hablando. Dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 en adelante, dice que había en otros tiempos los cuales hablaba por medio de diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado por su Hijo y ahora tenemos esta palabra. Queremos respuestas y decimos, le oramos a Dios y dice uno, Dios no me responde. Abre la Biblia, hermano. Abre la Biblia, hermana. Y créeme, si tú te pones a estudiar eficazmente, Dios te va a dar la respuesta que tú buscas. Y se lo digo por experiencia, hermanos, porque hay momentos en mi vida que yo he tratado de buscar alguna respuesta y sin nada oro a Dios, abro la Biblia, me pongo a leer y luego digo yo, aquí está. Aquí está. Esto es como nosotros nos comunicamos con Él y Él se comunica con nosotros por medio de ¿qué? De su palabra. Ese es el guía que nos va a ayudar a nosotros a llegar a la madurez. Y eso es lo que estábamos estudiando. Hablábamos en cuanto a esta pregunta, ¿verdad? ¿Estudia usted la Biblia eficazmente? Esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Estudia usted la Biblia eficazmente? Porque el estudiar la Biblia no es nomás leer antiguo, leer nuevo, leer antiguo, leer nuevo, no. Es leer realmente la aplicación de cada cosa que estamos leyendo. ¿Aplica a nosotros? ¿No aplica a nosotros? ¿A quién le estaba hablando?
esto tiene que ver con mi salvación, no tiene que ver con mi salvación, y es lo que vamos a ver, ¿verdad? A veces nos aferramos en cosas que no tienen que ver nada, pero nosotros estamos aferrados en esas cosas, ¿verdad? Y es lo que hablábamos nosotros ese miércoles, que en Deuteronomio 29, ¿qué dice? ¿Alguien gusta leerlo? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Pero nosotros queremos sacarlas ahorita. Pero dice claramente, las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos. Dios nos ha dado lo revelado, y es lo que necesitamos entender, hermanos. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Lo que son el Pentateo, sí, ¿verdad? Se me fue de repente, sí, ¿verdad? Los 5 libros de Moisés. Moisés claramente escribió lo que Dios le dijo que escribiera. A veces nos ponemos en un plan, hermanos, que en Génesis dice que Abel y Caín eran hermanos, y luego Caín mató a Abel, y luego Caín se casó. Bueno, a fuerzas queremos sacar de dónde está la esposa de Caín. A fuerzas queremos sacar dónde está la esposa de Caín. Y si no sacamos, yo no creo en la Biblia, eso es mentira. Pero claramente vemos que Dios reveló solamente lo que nosotros teníamos que saber, ¿verdad? Las cosas otras pertenecen ¿a quién? A Dios. A Dios pertenecen, pero a veces nos aferramos en cositas así, hermanos. Eso no es un estudio eficaz. Eso es un estudio en el cual nosotros estamos queriendo sacar cosas que no son. Entonces, tenemos que poner atención en estas cosas también. Estudiar la Biblia eficazmente. Una de las cosas podemos ver que si somos sinceros nosotros con nosotros mismos, debemos de confesar que hay ocasiones que leemos la Biblia y solamente lo hacemos por obligación o compromiso. Hay momentos que no lo hacemos, ¿verdad?, por el deseo de hacerlo. Y le digo por qué. Aquí en la congregación hay hermanos que no abren la Biblia. No traen Biblia. No traen Biblia. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? ¿Que quiere realmente obrar para Dios? ¿O solamente está aquí por compromiso? ¿Qué nos dice eso? Si aquí, en la adoración, donde tenemos que venir, y la audiencia es Dios, y tenemos que darle toda la reverencia a Él, no traemos una Biblia y no la abrimos, ¿qué nos dice que hacemos en nuestras casas? Menos. Por eso en la mañana decíamos, ¿verdad?, cuando hablábamos en cuanto a los padres, por eso, hermanos, está nuevamente una nación que no conoce ¿a quién? Una nueva generación que no conoce a Jehová en Jueces. Y esto es parte del problema, hermanos. Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. ¿Recuerdan alguno de los proverbios que hablan en cuanto a amar la palabra de Dios? Aquellos hermanos que han estudiado más la palabra de Dios y han predicado. Vamos a ver si recuerdan algún pasaje. Aquellos hermanos que han memorizado algunos proverbios. ¿Algún salmo? ¿Qué les parece Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué otro? 119:97, ¿qué les parece? Dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Así nosotros, hermanos, debemos de amar la palabra de Dios. Oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el día estamos pensando ¿en qué? En Dios. En Dios. Todo el día estamos pensando en Dios. Amamos tanto la palabra de Dios. Cualquier momento que tenemos queremos ¿qué? Leer, ¿verdad?
a cualquier instante, cualquier oportunidad. Yo sé que trabajamos y estudiamos, pero lo que estoy diciendo es que cuando nosotros amamos a Dios y amamos su palabra, los breaks que nos dan en el trabajo, ¿qué nos la pasamos haciendo? En la escuela, ¿verdad? A lo mejor nos regañan porque traemos Biblia, pero si nosotros amamos la ley, si amamos a Dios, si amamos su palabra, vamos a hacer todo por Él. Dice el versículo, el 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pero hay que conocerla, hermanos. Hay que conocerla. Hay que leer la palabra, pero a veces, hermanos, pasa de que, por ejemplo, y se lo digo por experiencia, hermanos, yo no digo las cosas nomás porque sí, por experiencia. Cuando yo era joven, ay, qué mal me caía que mi papá me estuviera diciendo que leyera la Biblia, hermanos. Lee la Biblia, mijo. Ahí nomás estás viendo televisión. Andas nomás jugando afuera. Lee la Biblia. Haz algo de provecho para ti. Lee la Biblia. Hoy en día no hay padres que nos dicen eso y a veces no nos gusta. Ay, tú porque te crees muy santo. Tú porque eres muy extremista, te vas al extremo. Pura Biblia, pura Biblia. ¿Verdad? Hay veces que así actuamos cuando no nos gusta que nos digan. Pero acuérdese que Dios nos está hablando, nos está diciendo, hey, necesitas más conocer de mí. Necesitas más conocer de mí. Necesitas prepararte, necesitas estudiar eficazmente. Y aquí es donde vemos, no hay que hacerlo por obligación o compromiso, hay que hacerlo porque yo amo su palabra. Porque es la lámpara la cual va a guiar mi vida. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo podemos lograr que nuestro estudio bíblico personal sea eficaz? Lea la Biblia con propósito, hermanos. Lea la Biblia con propósito. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es evidente que podemos leer la Biblia con regularidad y todavía no obtener mucho alimento espiritual. La mayoría de nosotros podemos ser algo perezosos, y si no ponemos atención, nuestra lectura se torna en una simple rutina. ¿No es así? ¿Qué pasa a veces cuando estamos leyendo la Biblia? Pensamos, versículo 1. Ya estamos, ¿verdad? Versículo 2. No, ¿sabes qué? Yo me voy a echar una. Satanás está trabajando, hermanos. Hay que leer con propósito. Cuando usted abre su Biblia, agarra su cuaderno, agarra su pluma, ¿verdad? Su lápiz, y usted se pone un propósito y usted mismo pone una pregunta. Quiero aprender del bautismo, dice usted en su pregunta. ¿Qué cree que es lo que va a estudiar? ¿Acerca de qué? El bautismo. Eso es estudiar con propósito. Quiero aprender acerca de cómo hablarle al perdido. ¿Qué cree que va a aprender? ¿Cómo hablarle al perdido? Quiero aprender en cómo no hacer la voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. ¿Qué va a aprender? Cómo nos va a enseñar la Biblia a apegarnos a la palabra y no desviarnos por el hombre. Eso es estudiar con propósito, hermanos. ¿Entendemos ahora lo que estoy diciendo? ¿Verdad que a veces nomás leemos la Biblia, pero no estudiamos con propósito? Y a veces leemos pasajes, nomás los leemos así, y a veces hasta nos confundimos. Y nos quedamos como que, ¿qué querrá decir aquí? Bueno, es que hay más de eso para estudiar, hermanos. Hay mucho más para estudiar, y eso es lo que vamos a aprender. El remedio, hermanos, está en la práctica de leer con propósito, acercándonos a la porción escogida en busca de la información específica. Una de las cosas que necesitamos entender, que necesitamos leer la Biblia para buscar el alimento espiritual. Aquí es donde viene algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Son algunos consejos, ¿verdad?, que nos puede ayudar a nosotros a leer la Biblia con propósito. Algunas preguntas. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Hay momentos que nosotros citamos pasajes que no tienen que ver con lo que el escritor está diciendo en ese momento. Mateo capítulo 18, hay mucho más, pero este es un pasaje en el cual vemos que es sacado regularmente de contexto. Mateo capítulo 18, versículo 20, ¿qué dice?
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Está hablando ahí de la reunión de la iglesia, hermanos? No. Ahí es cuando nosotros tenemos que conocer el contexto de la Biblia. ¿Qué es contexto? ¿Qué es contexto? Contexto indica los versos que se encuentran antes y después del pasaje bajo consideración. No podemos agarrar cualquier pasaje y aventarlo y aplicarlo como nosotros queremos, hermanos. Tenemos que conocer el contexto. Si nosotros vemos los pasajes antes, está hablando de ¿qué? De un acuerdo para una disciplina, ¿verdad? Para una disciplina, para arreglar ese problema. Dice, si tu hermano, ahí está, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y estando tú y él solos, si te oyere, ha ganado a tu hermano y te da los medios de disciplina. Entonces aquí lo que está hablando que en los asuntos de la iglesia, cuando están 2 o 3 congregados para arreglar cierto asunto, ahí está ¿quién? Ahí está. Es lo que está diciendo, no está hablando. Y ahí se saca fuera de contexto esto y empieza a usarse para no venir a las reuniones. Pues yo me voy a quedar en mi casa. Acabo la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hermanos, estamos sacando fuera de porción lo que dice el pasaje. Necesitamos conocer. Y esto es muy importante. Por eso la iglesia, hermanos, ha sufrido mucho por falta de conocimiento eficaz de la Biblia. Y esto nos viene a decir exactamente lo que Oseas dice, ¿verdad? Oseas, ¿qué? 4:6. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de sabiduría, falta de conocimiento. ¿Y era porque no se les decía? Sí se les decía. ¿Pero qué? No querían. Y ahora el pueblo de hoy en día estamos en el mismo lugar, hermanos. La palabra aquí está. Está pereciendo por falta de conocimiento, pero no porque no haya palabra, sino porque no quieren escuchar la verdad. No quiere escuchar el pueblo todo el consejo de Dios. Rehúsa a escucharlo. Y esto es claramente lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Hay muchos más versos que más adelante vamos a estar estudiando, pero ese es uno muy común que yo escucho continuamente. Entonces tenemos que conocer el contexto. Tenemos que ver de qué está hablando, a quién está hablando. Otra cosa, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Verdad? Son preguntas que debemos de hacernos. ¿Qué está enseñando este pasaje de Dios? Otra de las preguntas es, ¿enseña el pasaje algún ejemplo que debo de seguir? ¿Por qué? Porque está la ley de Moisés y se quiere aplicar en la ley de Cristo también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Esto aplica a mí? ¿Tengo que seguir yo esto? Eso es un estudio eficaz, hermanos. Entender en cuanto a las leyes también. Entender en cuanto al Antiguo Testamento. La ley de Moisés y el Antiguo Testamento completo nos dan ejemplos para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Entonces hay que ver estas situaciones. Otra de las cosas que podemos ver es ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando en este momento? ¿Verdad? ¿Quién está hablando? ¿A quién se le está hablando también? Aquí hay otra aplicación errónea que se aplica. Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, lo aplica el mundo de denominaciones para decir que el Espíritu Santo todavía está como está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le está hablando en estos 3 capítulos? A los apóstoles. Les enviaré, ¿a quién dice Cristo? El Consolador. Pero ¿a quién le está diciendo? A los apóstoles. Vemos cómo, pero ahora se aplica, no, es que aquí está diciendo Cristo, nos está enviando. Bueno, hay que ver, hermanos, hay que entender estas cosas. ¿En qué lenguaje se está hablando? ¿Literal o simbólico también? Hay momentos en los cuales se está hablando simbólicamente, pero se aplica en una manera, pero bien literal, ¿verdad? Es que aquí dice, hermanos, especialmente el Apocalipsis.
El hermano David Cárdenas nos ha dado una gran lección en cuanto a Apocalipsis. Y nos ha abierto un poco más la mente, creo, en algunas cosas, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas, hay momentos que hay hermanos que tienen miedo hasta predicarlas. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos que entender que el libro de Apocalipsis es plenamente simbólico. Hay literal, sí, pero mayoría simbólico. Hay que ir entendiendo todas estas cosas. Daniel es lo mismo, ¿verdad? Daniel es un libro simbólico. Entonces, es lo que digo. Estas preguntas, hermanos, nos van a ayudar a nosotros a continuar estudiando un estudio eficaz de la Biblia. En lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos, ¿creen ustedes que sí nos va a ayudar este estudio a nosotros? Sí, ¿verdad? Sí, y este estudio, hermanos, es muy necesario que se dé en toda la iglesia, por todo el mundo. Porque ya es suficiente de mantener una iglesia con pura leche. Hay que darle carne a la iglesia. Hay que crecer, hermanos. Lamentablemente hay algunas veces que el predicador tiene miedo a enseñar estas cosas porque tiene miedo que ya no esté aquí, en el púlpito. Esa es una de las historias claras. Mejor mantengo a la hermandad ignorante, así yo estoy, y el hermano siempre está ¿dónde? Eso no es así, eso es incorrecto. Es mejor estar bien con Dios, hermanos. A mí me conviene mucho más que sepan mucho ustedes, hermanos, claramente. ¿Por qué? Porque como iglesia unidos vamos a ir a buscar al perdido. Vamos a salvar almas, hermanos. Y nosotros mismos vamos a fortalecernos y no vamos a dejar la falsa doctrina que entre aquí. Eso es el propósito, hermanos. A mí, si ustedes saben más que yo, amén, hermanos. Amén. Porque juntos vamos a estudiar y vamos a crecer. Porque aquí el pueblo, la iglesia en Edinburgh, no va a perecer por falta de conocimiento, hermanos. Porque el conocimiento la tenemos aquí y juntos vamos a luchar y vamos a aprender y vamos a crecer. Y vamos a estudiar continuamente. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, que tengamos hasta aquí? Si no, el tiempo se ha terminado, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie para entonar el himno que nuestro hermano tiene preparado.